Dificultad respiratoria en el recién nacido. Ya. Y ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, alumnos, alumnas. En esta oportunidad vamos a tratar dificultad respiratoria en el recién nacido. Los trastornos pulmonares se hallan entre los más frecuentes y los más importantes en la patología neonatal. Vamos a empezar con la taquimia transitoria de recién nacido, ¿no? Son estas patologías que vamos a escuchar, van a ver ahora. Son los ítems, el contenido. ¿Qué cosa es la taquimia transitoria de recién nacido? En primer lugar, es benigna y autolimitada, ¿no? Viene a ser el resultado de la eliminación tardía del líquido pulmonar fetal. Es frecuente en prematuros grandes, por decir prematuros tardíos, o a término. Cualquier retraso en la eliminación del líquido fetal pulmonar va a provocar edema pulmonar transitorio. Entonces diremos que es benigno y autolimitado. Su tratamiento puede ser de soporte con oxígeno, si así lo requiere, o administrar presión positiva continua en vías aéreas, el CPAP. Los síntomas se suelen resolver entre 12 a 72 horas, ¿no? Después desaparece. La incidencia entre 0.3 a 0.6% en neonato a término, 1% en prematuro. Esos son los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo tenemos cesáreas, las cesáreas, con o sin trabajo de parto. El parto pretérmino, el parto precipitado. Ese es el cuadro clínico. Antes quería decirles que para realizar la transición a la respiración de aire en el nacimiento, los pulmones deben cambiar su modalidad secretora, ¿no? Que produce el líquido pulmonar fetal necesario para el crecimiento y desarrollo de los pulmones intraútero. Cambia a una modalidad de absorción. Y cualquier retraso en la eliminación del líquido fetal va a provocar un edema pulmonar, que es transitorio. Puede provocar también compresión de las vías respiratorias distendidas por el líquido acumulado en el intersticio.
causando pues obstrucción respiratoria, atrapamiento de aire y hay un desequilibrio de la ventilación-perfusión. El parto a una edad gestacional menor, incluido el pretérmino tardío, aumenta el riesgo de taquiña transitoria. En el cuadro clínico, ¿qué signos, síntomas puede presentar el neonato con el síndrome de dificultad respiratoria, taquiña transitoria en este caso? Los recién nacidos a término o pretérmino tardío pueden presentar casi siempre taquiña en las primeras 6 horas de vida, o una frecuencia respiratoria entre 60 a 120 respiraciones por minuto. La taquiña se acompaña de dificultad respiratoria, que se caracteriza por tiraje, aleteo nasal y o cianosis casi siempre leve. Y si presentara cianosis, va a responder a suplementos de oxígeno con un FiO2 inferior a 0.4. Los pacientes también pueden presentar un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. A la auscultación, el murmullo vesicular va a pasar bien. Pueden encontrar algunos estertores, ¿no? Y estos signos van a persistir de 12 a 24 horas en los casos leves y hasta 72 en los más graves. Siempre cuando ustedes estén pensando en una taquiña transitoria, producto de una cesárea, un prematuro de 35 semanas, 35, 6 séptimas semana, casi 36, siempre nosotros debemos hacer descartes, ¿no? Puede ser otra cosa, ¿no? Aparte de taquiña transitoria. Puede ser neumonía, puede ser un proceso, una sepsis, ¿no? Una cardiopatía congénita. Siempre pensar en otras patologías. Por eso valoramos. ¿Qué cosas vamos a valorar? La historia clínica, siempre la historia clínica bien hecha, bien confeccionada, con todos los datos precisos que ustedes tienen que recabar. Es el alumno, es el interno, el que obtiene todos estos datos y de esto pues nos vamos a valer, o va a valerse el médico, nos traiga la historia clínica primero. Vamos a explorar físicamente al bebé. ¿De qué se trata? Entonces, una clínica detallada permite identificar factores de riesgo, puede que sea un prematuro, cómo nació bien o con depresión perinatal, todo eso está en la historia. Antecedentes, ¿tiene antecedentes infecciosos? ¿Qué infecciones o enfermedades tiene la madre? Todo detallado en la historia. En el examen físico puede ser, como les digo, que se trate también de problemas cardíacos, ¿no? Cardiopatías congénitas, neurológicas. Y vemos sobre todo cuándo inició, ¿no? ¿Cuántas horas de nacido tiene? ¿Cuántas horas de nacido tiene ahorita que lo estoy examinando? Con todo ya lo leído en la historia, ¿no? Hecha la exploración física, vamos a complementar. Vamos ahora a pedir una radiografía de tórax, una valoración radiológica. ¿Qué vamos a encontrar en la radiología, en la radiografía de tórax?
Vamos a ver si es compatible una taquiña transitoria, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver unas líneas o estrías, también le llaman perihiliares, prominentes. ¿Y esto por qué? Porque hay una ingurgitación de linfáticos periarteriales, ¿no? Este es un neonato, por decir, de 2 horas de nacido, puede ser producto de una cesárea. Entonces, ¿qué se ve en la primera radiografía? ¿No? De la izquierda, se observan infiltrados. Primeramente, lo que observamos es atrapamiento de aire, lo primero, ¿no? Horizontalización, es esa separación de las costillas, ensanchamiento de los espacios intercostales. Y observamos, pues, infiltrados perihiliares simétricos. Luego la placa a las 24 horas. Eso fue a las 2 horas de nacido, ¿no? Estaba con estrés respiratorio, antecedentes, ya hemos leído la historia, la valoración física, le pido su radiografía, esto es lo que veo y esa es mi impresión. Tomo una placa a las 24 horas porque no lo veo el bebé que está mal, es un bebé de repente con un distrés respiratorio, un Silverman de 2 a 3, entonces le tomo a las 24 horas y ya la placa está limpia. Entonces la placa mejoró. Entonces la radiografía puede mejorar a las 12 horas, 18, 24 horas. ¿Qué analítica voy a pedir? Porque puedo pensar también que se trate de una sepsis o por antecedentes maternos, ¿no? Que tenga la madre que haya tenido una ITU del tercer trimestre, ¿no? Entonces debo pedir, pues, el hemograma completo, puedo pedir PCR, ¿no? Cultivos correspondientes. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a informar, de repente podría haberse tratado una sepsis o una neumonía. Puedo también complementar con una gasometría arterial para establecer ¿qué? Para establecer el grado de hipoxemia. El tratamiento. El tratamiento es de soporte, ¿no? Es de soporte. Podemos administrar oxígeno según las necesidades. En los casos más graves podemos hacer uso del CPAP. Cuando son más graves, ¿no? Generalmente, si requiere oxígeno, según el caso que se presente, ¿no? El CPAP también hay que tener presente que puede aumentar el riesgo de fuga de aire. También una complicación es el retraso de la alimentación por la vía oral. Interfiere el vínculo madre-niño, madre-hijo y hay más estancia hospitalaria. El pronóstico suele ser bueno, autolimitado. Muy bien, hasta acá la taquiña transitoria. Vamos con el siguiente cuadro, que es el síndrome de dificultad respiratoria, también llamada enfermedad de membrana hialina. ¿Cuáles son los puntos más resaltantes, ¿no? Que afecta a los recién nacidos prematuros? Y esto se debe a la insuficiencia del surfactante pulmonar. La administración de corticoides prenatales previene el síndrome de estrés respiratorio. El tratamiento incluye establecer y mantener la capacidad funcional residual. En cuanto al surfactante pulmonar, esta es una mezcla de fosfolípidos, ¿no? Y de lípidos neutros, proteínas tensioactivas, que se sintetiza, que se concentra y secreta en las células alveolares tipo 2. La función es romper la tensión superficial generada por el líquido pulmonar fetal. Entre los factores de riesgo,
la madurez pulmonar. En cuanto a la madurez pulmonar, sabemos que a las 24 semanas de gestación, el desarrollo pulmonar estructural ya avanzó y va a permitir el intercambio de gases a través de las células epiteliales y endoteliales, pero no tiene el número suficiente de células alveolares de tipo 2 para generar el surfactante suficiente que evite el síndrome de estrés respiratorio. A las 36 semanas de edad gestacional, el pulmón fetal tiene reservas suficientes de surfactante y gran cantidad de células alveolares tipo 2 para evitar el síndrome de estrés respiratorio. Vean que estas células aumentan, ¿no? A partir del tercer trimestre aumentan más. A las 36 semanas ya hay cantidad suficiente. Ese es el problema de los prematuros que no llegan pues al tercer trimestre. Factores que afectan la madurez pulmonar. Llámese diabetes materna, ¿no? El trabajo de parto, el sexo fetal, también son factores que afectan la madurez pulmonar, ¿no? En los recién nacidos varones, el riesgo de síndrome de estrés respiratorio es mayor por la presencia de andrógenos circulantes fetales que inhiben la síntesis de fosfolípidos tensioactivos, ¿no? También es un factor que afecta la madurez pulmonar, la raza, la diabetes materna que hemos mencionado y el trabajo de parto, ¿no? Como bien está puesto ahí. El trabajo de parto pues, puede identificar e intensificar también la maduración pulmonar, ¿no? Debido a la producción de glucocorticoides endógenos maternos. Las pruebas antenatales. La edad gestacional es un fuerte factor predictivo del riesgo de síndrome de estrés respiratorio. Entre las pruebas de madurez pulmonar se encuentran pues las pruebas del cociente, ¿no? La relación que hay entre la lecitina y la esfingomielina, ¿no? La lecitina, que es el fosfatidilcolina desaturada, y es un fosfolípido tensioactivo abundante. Si la relación lecitina-esfingomielina es mayor de 2, el riesgo de síndrome de estrés respiratorio es bajo. En cuanto a la sospecha, ¿no? Si tengo un prematuro y está con distrés respiratorio, ¿no? Y es menor de 34 semanas, debo sospechar la enfermedad de membrana hialina y que presenta dificultad respiratoria, ¿no? Que va a aparecer poco después del nacimiento, ¿no? Esto es más rápido. Aparece poco después del nacimiento, tiene 34 semanas, prematuro. Yo puedo estar pensando ya en enfermedad de membrana hialina. Los signos y síntomas que presenta y que son característicos del síndrome de estrés respiratorio está la taquimia. La taquimia, para mantener, ¿no? Primero decirles que la capacidad residual funcional insuficiente da lugar a volúmenes de ventilación pulmonar inadecuados. Entonces, para mantener la ventilación minuto, el recién nacido, ¿qué es lo que hace? Va a aumentar su frecuencia respiratoria. En cuanto a las retracciones, presenta retracciones para maximizar la presión inspiratoria negativa y por lo tanto la inflamación pulmonar
Los recién nacidos utilizan accesorios de la pared torácica, ¿no? Por eso es que se produce contracciones, retracciones. La presión inspiratoria negativa tira, ¿no? Retrae la pared torácica, que es muy flexible en ellos, y le produce pues las retracciones supraesternales, intercostales, subcostales, ¿no? Por eso está con retracción, ¿no? Está con retracción sifoidea, subsifoidea, retracción intercostal. Esa es la alectoscopía, lo que están viendo ustedes, ¿no? Taquiña, retracción, aleteo nasal, para maximizar, ¿no? Para aumentar la entrada de aire a los pulmones, comienza aleteo, ¿no? Abrir y cerrar la naricita. El aleteo nasal reduce la resistencia al flujo de aire por la vía respiratoria superior. Otro signo es el quejido. El quejido, y ustedes lo van a encontrar de repente en la bibliografía como gruñido, ¿no? El gruñido. El gruñido es la expiración activa contra la glotis, que está parcialmente cerrada, lo que produce pues una gradiente de presión en las cuerdas vocales y genera una presión expiratoria que va a distender y va a estabilizar los alvéolos, que son permeables, pero deficientes en surfactante. Ya, ahora tenemos el cuadro clínico. Ya hemos visto los signos y síntomas de este síndrome respiratorio. Muy bien, ya hemos leído primero la historia, antecedentes, ¿no? Ya la enfermera nos reporta cuándo empezó, a qué hora, a qué edad, ¿no? Cuadro clínico bien evidente. Ahora nos acompañamos, nos complementamos con una radiografía, ¿no? En la radiografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Los volúmenes pulmonares bajos, presencia de microtelectasias homogéneas con apariencia de vidrio esmerilado y broncograma aéreo. Esas son las características, ¿no? Presencia de microtelectasias homogéneas y tiene apariencia de ese vidrio esmerilado, ¿no? Y broncograma aéreo. Cuando ustedes vean un pulmón blanco, es que el bebé pues no está respirando, son prematuros muy pequeños, de repente 28 semanas, entonces acá ya tiene que darse el manejo correspondiente, ¿no? Dicen pulmón blanco, no se ve nada, no se ve silueta cardíaca. Debemos hacer también el diagnóstico diferencial, ¿no? Con la taquiña transitoria, con una neumonía, de repente con síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. Siempre pensar en varias alternativas. ¿Cómo realizamos la prevención? Las estrategias de prevención. Numerosos estudios han demostrado que la administración de corticosteroides antinatales ante un parto prematuro es efectivo para prevenir el síndrome de distrés respiratorio. La población diana, la población en riesgo, es la que se encuentra entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional, ¿no? Con trabajo de parto prematuro. Entonces, esta población es la que trabaja por los glucocorticoides administrados parenteralmente. La administración de corticosteroides antinatales, ¿no? Consiste en 2 dosis. Betametasona de 12 miligramos
día intramuscular. No hay betametasona, se usará la dexametasona, que es la que usan, las que usan frecuentemente, por decir en el hospital, en realidad tienen el seguro, dexametasona. La dosis van a ser 4 dosis de dexametasona, 6 miligramos por día. Los avances en las estrategias terapéuticas preventivas y de rescate, incluida la administración de glucocorticoide antes del parto, el surfactante exógeno y la presión positiva continua de vía aérea, que es el CPAP, han reducido el efecto del síndrome de estrés respiratorio en la mortalidad neonatal. ¿No? El tratamiento, acá el principio terapéutico es establecer y mantener la capacidad residual funcional, que es lo que se quiere. Si indicamos el CPAP, su aplicación es a través de cánulas nasales y mascarilla facial. Permite que el recién nacido con ventilación espontánea abra más espacios aéreos y al tiempo que mantiene la permeabilidad alveolar al final de la expiración, ¿no? Entonces, si va a indicar CPAP, el bebé tiene que estar respirando. No puede ser un bebé en apnea o apnea, no. El bebé ustedes tienen que ver que el bebé ventile. Puede ser pues una respiración estertorosa, pero está ventilando, ¿no? Espontáneo. Y también se han hecho estudios, ¿no?, que han demostrado que esa estrategia puede aplicarse incluso a recién nacidos prematuros menos maduros, y sin que aumente la incidencia de displasia broncopulmonar. En cuanto al surfactante, que ya lo hemos definido, que es una mezcla de fosfolípidos, proteínas, tensioactivas, que secreta las células alveolares tipo 2 del pulmón, que va a romper pues la tensión superficial generada por el líquido pulmonar fetal. Vamos a conseguir pues disminuir también la morbimortalidad del síndrome de estrés respiratorio. Entonces hay una combinación, ¿no? La combinación de exposición antenatal a glucocorticoides, la administración de surfactante es efectivo y va a reducir la morbimortalidad. ¿Cómo se administra el surfactante? Los surfactantes disponibles incluyen diversos productos de origen animal, enriquecidos con fosfolípidos, que conservan el contenido de proteínas surfactantes B y C hidrófobas, que contribuyen a la función tensioactiva. El surfactante se administra para alcanzar una dosis de al menos, ahí es 100, ¿ya?, de al menos 100 miligramos por kilo. No, el intervalo de administración se establece en 12 horas con un máximo de 3 dosis. Se administra a través de una cánula endotraqueal que permanece instalada para ventilación mecánica. La survanta es un extracto de pulmón bovino, es, bueno, marca registrada, la dosis es de 4 mililitros por kilo. Va a recibir 100 miligramos por kilo de fosfolípido en 4 dosis, en este caso 4 dosis, por cánula endotraqueal. Cuando queremos hacer la profilaxis viendo la calidad del paciente, entonces lo administramos a los 15 minutos siguientes al nacimiento.
Muy bien, ahora nos viene otro cuadro, que es la aspiración de meconio. Ya terminamos con la enfermedad de membrana hialina. En la aspiración de meconio, los puntos más saltantes, los puntos claves, serían que la aspiración sistemática en recién nacidos poco vigorosos, que están bañados de líquido amniótico meconial, no se recomienda. El meconio inhibe la actividad del surfactante endógeno. Puede estar indicada la administración de dosis de rescate de surfactante en el síndrome de aspiración meconial. Antecedentes. ¿Qué antecedentes trae este cuadro? Hipoxia. Hipoxia aguda o crónica. Infección puede dar lugar a la eliminación de meconio intraútero, ¿no? El bebé está estresado, vive en un medio hipóxico. O infectado, la madre de repente ha tenido infecciones urinarias, ¿no? Vaginosis, entonces el bebé está en un medio contaminado, ¿no? Estresado, elimina meconio. Puede eliminar meconio antes o durante el nacimiento, y esto puede obstruir las vías respiratorias. En cuanto a la incidencia, 10 a 15% de los partos se presenta este cuadro. Su incidencia en recién nacidos prematuros es baja. La mayoría tiene una edad gestacional de 37 semanas o superior. Casi todos son recién nacidos postmaduros y pequeños para la edad gestacional. En cuanto a su fisiopatología, ¿qué es el meconio? El meconio es un material estéril, espeso, verde oscuro, que resulta pues de la acumulación, la mezcla de detritus del intestino fetal, y se va a iniciar en el tercer mes de embarazo. La eliminación de meconio intraútero se presenta con más frecuencia en embarazos a término o posttérmino. También el meconio está compuesto por agua, ¿no? Por agua, lanugo, también el vernix, ¿no? Ese material blanquecino que a veces recubre la superficie corporal del bebé, ¿no? Vernix gaseoso, líquido amniótico, enzimas. La aspiración de meconio, ¿qué efectos tiene? Va a producir una neumonitis química que va a conllevar a una obstrucción mecánica de pequeñas vías respiratorias. Aproximadamente una tercera parte de niños con síndrome de aspiración meconial desarrollan hipertensión pulmonar persistente. Hay que tener en cuenta que esta aspiración de meconio va a inhibir la función del surfactante. El tratamiento del SALAM, síndrome de aspiración de líquido meconial. Observación por riesgo del recién nacido de presentar neumonía, ¿no? Por aspiración de meconio. Deben ser observados, monitorizados, así haya nacido bien, respiró, lloró, aparentemente está bien, pero ese bebé va a pasar a observación y monitorización de signos
de dificultad respiratoria, observación de signos de dificultad respiratoria, observación de signos de alarma. En la radiografía de tórax que le vamos a tomar a este bebé, que le vamos a indicar a este bebé, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar infiltrados difusos en parches, zonas de consolidación e hiperinsuflación, ¿no? Entonces vamos a encontrar estos infiltrados difusos bilaterales, en este caso, tipo parchados, tipo parche. Puede haber zonas de hiperinsuflación, ¿no? El ensanchamiento de los espacios intercostales. Es una placa que parece toda moteada, ¿no? ¿Qué debemos hacer con estos niños? Con estos antecedentes, leemos en la historia antecedentes, cómo nació, ¿no? Cómo fue el parto, Entonces, primero, estos bebés van a ir a un ambiente térmico neutro, térmico estable, monitorizado, como ya hemos dicho, monitorización cardiopulmonar, monitorizar la saturación de oxígeno. Debemos determinar valores de glucosa-calcio. ¿Cómo está su glucosa-calcio en sangre? Podemos hacer también un AGA, si así lo requiere el caso, ¿no? Para ver cómo está su medio interno, según cómo haya nacido este bebé. Restricción de líquidos para prevenir el edema cerebral y pulmonar. Uso de fármacos cardiotónicos, como la dopamina, para tratamiento específico pues, de la hipotensión. Los pacientes con mala oxigenación se le dará un soporte circulatorio con suero fisiológico o un concentrado de hematíes. Vías aéreas permeables, si es que tuviera pues secreciones, ¿no? Si no, a veces ni tocarlo, sino darle el manejo correspondiente. ¿No? Oxigenoterapia. El tratamiento de la hipoxemia debe basarse en el incremento de la concentración de oxígeno. Inspirado. Acá sí nos valemos de la gasometría. ¿Cómo está? Está en acidosis, de repente acidosis metabólica, respiratoria, para poder nosotros indicar oxigenoterapia, ¿no? Monitorización del pH. Es importante dar en estos casos oxígeno suficiente, porque episodios repetidos de hipoxia pueden dar lugar a una vasoconstricción pulmonar constante y contribuir al desarrollo de hipertensión pulmonar persistente. Ventilación asistida, ¿no? El CPAP, ventilación mecánica, fármacos, ¿no? Antibióticos de amplio espectro, tipo ampicilina, gentamicina, en aquellos que muestran infiltrados en la radiografía de tórax, y debemos, por supuesto, realizar hemocultivos, ¿no? Analítica hemocultivo, para descartar, pues, enfermedades bacterianas, porque con esa placa me puedo confundir, de repente puedo estar pensando en proceso infeccioso, una neumonía. Administración de surfactantes cuando sea necesario. Hemos dicho que el meconio va a disminuir pues la producción va a disminuir tiene esa función también de disminuir y elevar la tensión, ¿no? Pulmonar superficial. Entonces, es por eso que a veces se hace uso de surfactante exógeno, ¿no? Las complicaciones. Las complicaciones serían la hipertensión pulmonar persistente,
la fuga de aire y secuelas pulmonares como la hiperreactividad de las vías respiratorias, neumonías frecuentes. El otro cuadro a tratar sería la neumonía neonatal. Bueno, la neumonía neonatal es una infección respiratoria aguda, es una infección que afecta el parénquima pulmonar, ¿no? Está causada casi siempre por estreptococo del grupo B, ¿no? Tipo bacteriana, pero puede estar causado por virus, por hongos también. La incidencia en países desarrollados es menos de 1%, en recién nacidos a término. Y en los países en vía de desarrollo, 29 por 1000 nacidos vivos. Vamos a ver. Ajá, la bacteriana es pues la más frecuente. ¿Y quién está de por medio? Streptococo grupo B, Streptococo agalactiae. La neumonía puede estar presente al nacer, ¿no? La congénita puede estar presente al nacer y puede causar problemas a los primeros 2 a 3 días. Si es 3 días, si es mayor de 3 días, es una neumonía adquirida, ¿no? O nosocomial comunitaria. La neumonía se comporta como una sepsis, ¿no? Como una sepsis. Los gérmenes hallados al nacer la neumonía congénita son los que infectan el tracto genitourinario materno, así como si se tratara pues de una sepsis precoz. Se van a encontrar bacilos coliformes, otros gérmenes gram negativos y streptococos del grupo B. ¿Cuáles son las características clínicas? Las características clínicas, o sea, los signos de neumonía no son específicos, ¿no? Todos son inespecíficos en el recién nacido. Dificultad respiratoria, aleteo nasal, quejido, apneas, inestabilidad térmica, distensión abdominal y puede desarrollar también hipertensión pulmonar persistente. En la forma temprana, porque ya les he dicho que se comporta como una sepsis, ¿no? En la forma temprana, la mayoría de las veces hay antecedentes de ruptura prematura de membranas, fiebre en la madre, amnionitis, parto prematuro, depresión al nacer, colonización por estreptococo grupo B, ¿no? Y en la infección nosocomial, que podría ser la tardía, se presenta especialmente con recién nacidos en ventilación mecánica, o sea, recién nacidos que han estado hospitalizados o que están hospitalizados, y pudiendo tener otras patologías de base, como la displasia broncopulmonar o una cardiopatía, ¿no? Asociada. Aquí tienen también los gérmenes frecuentes, ¿no? En la forma temprana, en nosocomial, neumonías tardías. En las neumonías tardías puede presentar deterioro de la función. Si es que está hospitalizado, comienza a desaturar o a pedir más requerimientos del ventilador. Puede estar ictérico, ¿no? Y el de la condición estable se ha desmejorado. La radiografía de tórax antero-posterior y la lateral, en estas circunstancias se pide una, ¿no? Si es una neumonía de tipo natal, congénita, el patrón va a ser similar a la enfermedad de membrana hialina. Puede haber opacidades, puede haber estrías periliares, broncograma, opacidad y difusos bilaterales. Por eso hay que
Acá entra nuestro descarte, ¿no? Descarte de los siguientes diagnósticos. Si es una nosocomial, puede haber consolidaciones difusas, ¿no? Puede confundirse con síndrome de aspiración del líquido meconial. Nosotros también nos tenemos que ayudar de una analítica, ¿no? Las pruebas de laboratorio, los reactantes de fase aguda, pedimos hemograma, que vamos a ver, puede haber leucocitosis nada más, puede haber leucopenia, neutropenia, puede haber una relación de neutrófilos inmaduros sobre totales mayor de 0.2. Ahí ya sospechamos, ¿no? El PCR, ¿cómo está el PCR? El PCR normal es 0.5, ¿no? Usted puede estar en 3. Ya estamos en sospecha, tenemos más 2 valores positivos y el cuadro clínico. Y cultivos de sangre, cultivos de líquido cefalorraquídeo. El manejo, ¿cómo va a ser el manejo en estos pacientes? Estabilizar, ¿no? Estabilizar al paciente, monitorización cardiopulmonar, monitorización hemodinámica, aportes hidroelectrolíticos, tratamiento antibiótico, ¿no? Tratamiento antibiótico previa toma de cultivos, por supuesto, previa toma de cultivos. En las neumonías de inicio precoz deben ser tratados con terapia antibiótica similar a la sepsis. ¿Cuál es el esquema de la sepsis? En la sepsis temprana, tratamiento se da con antibióticos de amplio espectro, tipo ampicilina y gentamicina. En las infecciones nosocomiales depende de la prevalencia y de la sensibilidad de los microorganismos presentes en la unidad, ¿no? Cada unidad tiene sus patógenos prevalentes. Se prefiere como terapia antibiótica empezar con una amikacina más una cefalosporina de tercera generación o una ampicilina más vancomicina y dar medidas de apoyo con ventilación mecánica. Bueno, estos son estos cuadros, estas neumopatías, síndrome respiratorio, que los he presentado, son pues frecuentes en las unidades de neonatología, sobre todo en las UCI, porque estos cuadros son para UCI, no es para tenerlo en observación, monitorización, en cuidados intermedios o transicionales, no, esos bebés tienen que ir a la UCI neonatal, hacer el diagnóstico y tratamiento, manejo respectivo para estabilizar al bebé, ¿no? Estabilizamos al bebé, tratamos de estabilizarlo, darle el apoyo si requiere ventilatorio, el tratamiento antibiótico analítica previa toma de cultivos y hospitalizarlo, ¿no? Sobre todo en centro hospitalario que le pueda dar todos estos beneficios al bebé. Bueno, alumnos, estos son los cuadros que he presentado. También toca un punto que es la oxigenoterapia en el recién nacido, importante, cómo indican, cuándo indican, porque el oxígeno es el fármaco más usado en neonatología, pero debe ser también dosificado y indicado en los casos que así lo ameriten, porque también tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, en esta oportunidad, el grupo de alumnos de Edward Ambrosio, Federic Amoretti, Leslie Andía, van a presentar oxigenoterapia, ¿no? En este caso es una clase invertida y vamos a escucharlo porque ellos lo han hecho con mucho respeto, con mucho empeño y han querido hacerles llegar a ustedes, sus compañeros, lo que han revisado, las bibliografías que han revisado, y esto es, a ver.
Sí me han escuchado, ¿verdad? Yasmín. Buenos días, doctora. Sí, sí, se la escuchó. Ah, ya. Doctora, buenos días. ¿Puedo hacerle una pregunta? Buenos días. Leslie. No, soy una Luna Magal. Quiero hacerle una pregunta sobre el tema. ¿Puedo antes? Ya. Claro, sí, porque son las 9:18, creo que podemos alcanzar. Diga. Sobre lo que dijo en aspiración de meconio, que la aspiración sistemática en recién nacidos poco vigoroso, obtenido con meconio no se recomienda. ¿A qué se refiere? Ya, no se recomienda la aspiración. Antes, ¿qué es lo que hacíamos? Apenas asomaba la cabecita del bebé, tanto en partos normales como en cesárea, y nosotros los neonatólogos ya estamos con la sonda de aspiración, y apenas asomaba, y la boquita, ahí mismo, lo aspirábamos, boca, nariz, y de luego el obstetra lo iba sacando y nos lo entregaba rápidamente. Y en la mesa de reanimación la seguíamos aspirando y salía pues el líquido meconial, ¿no? Pero ya no se recomienda, según el programa de RCP neonatal del 2015, ya no se recomienda porque más es lo que lo dañas al bebé. Tú ya empieces, si el bebé está vigoroso, bañado en líquido verde, lo ves verde, pero llorando. Y si tiene secreciones en la boca, ¿qué es lo que haces? Agarras tu gasita o la pera de succión, esa perilla de goma, y primero lo que hace es aspirarle la boquita, botas. Aspiras fosa por fosa, botas, nada más, y lo atiendes. Ese es un niño vigoroso. ¿Por qué? Porque ha nacido bien, la frecuencia cardíaca 140, 150, llora, ¿no? Se estira, se encoge, flexiona, extiende sus extremidades. No necesitas hacerle nada. Ahora, si es un niño que ha nacido, pues con depresión, lo que vamos a hacer es limpiar. Tampoco en ese momento vas a aspirarle con sonda, no. Limpia la boca, ¿no? La cavidad oral, porque de repente va a necesitar, pues, BPP o intubación, y las fosas nasales, y lo atiendes a tu bebé. Ya no se recomienda aspiración, aspirar con sonda. Sí, eso es según el programa, que es lo que estamos ahorita basándonos en este programa de reanimación neonatal 2015, ¿no? Ellos cada 3 años se reúnen y hasta ahorita se mantiene. Lo mismo, tomar la saturación del nacimiento. También si ha nacido con líquido verde, está vigoroso, llora, bueno, pero si ha nacido deprimido, ves de repente que tienes que atenderlo, por supuesto, ahí colocarle el pulso oxímetro, que es ver la saturometría de ese bebé, cómo está oxigenando, por si necesitara oxígeno o ayuda. Eso sí es los puntos que nos recomiendan, ¿no? Si vas a reanimar a un bebé, ahí mismo el pulso oxímetro no debe faltar en sala de parto. Y si es un líquido verde espeso meconial, no aspiración, no lo recomiendo. Gracias, doctora. Ya, gracias a ti. Están los chicos Ambrosio, ¿no? Sí, sí, doctora, buenos días. Ya, ¿qué tal? Buenos días, Edward, Frederick y Leslie. Sí, doctora. Buenos días, doctora. Ya, hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se ve las diapositivas? Sí, muy bien, bien con el logos de la universidad. Ahí está, muy bien, Amoretti Noriega, Federic. Ya. Yo. Buenos días, compañero. Buenos días, doctora. Vamos a hablar algo breve de lo que es la oxigenoterapia, ¿no? Bueno, primero tendríamos que saber qué es la oxigenoterapia, ¿no?
Entonces, como definición tenemos que es el aporte artificial de oxígeno, ¿no?, en el aire inspirado por una persona. Y esta tiene la característica de que va a estar por encima de la concentración de oxígeno normal, es decir, mayor del 21%. ¿Y cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? Es tratar o prevenir la hipoxemia y reducir el trabajo respiratorio y miocárdico, ¿no? Ahora, un dato importante de saber esto es que el oxígeno es un medicamento, ¿no? Y por lo tanto debe estar prescrito y controlado. Básicamente tiene que estar controlado por un médico. Eh, entonces, este dato importante también es cuáles son las indicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para la oxigenoterapia? Principalmente es la hipoxemia aguda y crónica, ¿no? Y como esto quiere decir que una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno menos de 92, ¿no? Incluso dicen menos de 90. Eh, también otra indicación es la insuficiencia respiratoria tipo 2. Y esta de tipo 2 es la de tipo hipóxica e hipercapnia, ¿no? Una presión arterial de oxígeno menos de 60, igual que la anterior, y una presión arterial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, perdón. Otras indicaciones es el aumento del trabajo respiratorio y la posibilidad de agotamiento y la disminución progresiva de la saturación, ¿no? También se dice que durante y después de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? También cuando estamos con síntomas o signos de shock, también es una indicación para la oxigenoterapia. Y bueno, el bajo gasto cardíaco y la acidosis metabólica también son indicaciones, ¿no? Entonces, ya sabiendo la definición y las indicaciones, y para qué sirve, es importante saber de qué forma lo vamos a administrar, ¿no? De qué forma se puede utilizar. Entonces mencionan que hay un sistema de administración, ¿no? Primero de bajo flujo y de alto flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo flujo es que, o sea, si bien recibes el oxígeno, pero también vas a respirar por tus propios medios, ¿no? Y el sistema de alto flujo es vas a respirar lo que es netamente el oxígeno administrado, ¿no? Ahora, para cada uno de estos, como vemos en la imagen, hay varios tipos, ¿no? El sistema de administración de bajo flujo, tenemos la cánula binasal, la máscara simple, máscara con reservorio, y esta máscara con reservorio va a tener a su vez dos, ¿no? Eh, con reinhalación y las que no tienen reinhalación. Y por el otro lado, el sistema de alto flujo tenemos la máscara Venturi y la mezcla de reservorio con nebulizador, ¿no? Hablando un poquito de cada uno de ellos, eh, hablando de lo que es la cánula sal de bajo flujo, menciona que es el más usado. Como vemos acá en la imagen, ¿no? Son dos tubitos que se van a ir a las fosas nasales y que van a descansar ahí. Entonces eso se va a conectar con un flujómetro de oxígeno y bueno, es de fácil aplicación, ¿no? Solo es poner y activar el flujómetro de oxígeno. Bueno, una desventaja es que el uso prolongado puede producir lo que es lesiones a la piel, ¿no? Por presión. Y bueno, mencionan que puede poner hasta altos flujos de 3 a 4 litros por minuto, ¿no? Eh, bueno, y acá mencionaban, ¿no? Unas dosis, el lodo recomendado, por ejemplo, en recién nacidos es de 0,5 a 1 litro por minuto y en niños de 0,25 a 2,5 litros por minuto. Eh, bueno, esta es una tablita que justo había encontrado que eh, el litro por minuto, o sea, el litro por minuto de oxígeno y la concentración de oxígeno que tiene, ¿no? Por ejemplo, un litro por minuto da una concentración de oxígeno en porcentaje de 24, ¿no? Y así con el 2, 3, 4, 5, ¿no? Hasta llegar al 5 litros por minuto ya da una concentración de 40%. Entonces, por otro lado, acá tenemos lo que es la mascarilla simple. Eh,
bueno, el oxígeno se va a entregar igual que con la cánula nasal, ¿no? 5 a 12 litros por minuto es lo que menciona. Menciona que se debe recomendar, ¿no? Usar por periodos cortos, y una desventaja de esto sería que en algunos pacientes puede producir lo que es la claustrofobia, el dolor, la irritación del sitio de aplicación y, y eso, ¿no? Y bueno, ya hablando como resumen, ¿no? Porque es bastantes formas de administración. De tipo Venturi, que permite aportar el FIO2 no preestablecidas mediante un dispositivo de ventana o unos adaptadores por colores, ¿no? Pudiéndose aportar hasta concentraciones del 60% con flujos de 2 a 15 litros por minuto, ¿no? Cada vez vamos aumentando. Bueno, en las mascarillas con reservorio de reinhalación parcial, ¿no? Este es como vemos en la imagen, mediante una bolsa, reservorio en el extremo inferior que se mantiene inflada por la fuente de gas, ¿no? Se consigue con una reinhalación parcial. Y bueno, mencionan que alcanza concentraciones de oxígeno hasta el 60-70%. Y bueno, tenemos lo que son las mascarillas con reservorio sin reinhalación, ¿no? Que son similares a las máscaras de reinhalación parcial, excepto por la presencia de unas válvulas unidireccionales, ¿no? Acá va a tener dos válvulas unidireccionales que evitan que el aire expirado retorne a la bolsa. Entonces es muy importante mantener un buen sello entre la mascarilla y la cara y aportar un flujo mínimo de 10 litros por minuto para evitar reinhalar CO2, ¿no? Y puede alcanzar un afío del 80%. Pero bueno, las desventajas es que el paciente va a tener que estar todo el día con esto, ¿no? Si es que es una enfermedad severa. Y la complicación es que, bueno, una de las, no complicación, sino desventajas es que el paciente tiene que alimentarse y esto es un impedimento, ¿no? Para eso, es lo que menciona en literatura. Ahora, ya, cuando cuando estamos intraútero, ¿qué es lo que pasa? Es la saturación del feto no es igual a los que estamos viviendo extrauterino, ¿no? Entonces, por eso crearon, ¿no? Esta tablita que es el objetivo de saturación de oxígeno arterial preductal, ¿no? Medido por pulsioximetría minuto a minuto después del nacimiento, ¿no? Y que esto es recomendado básicamente por la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué es lo que dice? Entonces, este es en minutos, y acá está minutos. Dice que después del nacimiento, por ejemplo, el minuto, el rango de saturación recomendado para ese recién nacido es de 60-65%, ¿no? Y cada vez va aumentando más hasta llegar a 90-95%, que es lo normal, ¿no? Al minuto 2 tenemos que lo recomendado es que estén, ¿no?, entre estos rangos 65 a 70. Y por ejemplo en el minuto 5 ya va aumentando mucho más, ¿no? Ya debe estar en el 80 a 85%, ¿no? La pulsioximetría preductal. Y 5 a 10 minutos ya casi, ¿no? 85 y 90%. Y bueno, esto es para los que nacen a término, ¿no? Porque mencionan que los prematuros tardan más tiempo en saturar lo recomendado, ¿no? Más tiempo en saturar lo normal. Justamente acá dice, ¿no? Prematura tarda más y dice mientras la frecuencia cardíaca aumente progresiva y consistentemente y el neonato se muestra activo, o sea, si la frecuencia cardíaca está normal o está estable y el neonato está activo, o sea, no está letárgico o con apnea, dice que no hay que tener prisa para suplementar con oxígeno, ¿no? Porque poco a poco, al ser prematuro, se va a ir adecuando, ¿no? Y este hallazgo es de extraordinaria importancia para evitar el daño de hiperoxia, ¿no? En un momento de exquisita sensibilidad. Y eso es lo que correspondería a mi parte, doctora. Ya, Federic, esa tablita que ha presentado Federic es lo más importante y es lo que debe tener presente cuando están reanimando o cuando están atendiendo un bebé en sala de parto, la tabla de saturación preductal. O sea, no asustarse, el bebé nace azul, o sea, porque vive en un medio hipoxémico, 60%.
Entonces nace azul, pero conforme pasan los segundos, minutos, el bebé está llorando y se vuelve color rosa, que es su color. Y está la mesita de reanimación, el bebé todavía pues, puede mostrar de repente las extremidades azuladas, ¿no? No hay que colocar oxígeno, ya no, para eso está la tabla de saturación preductal. Así como ha mostrado ese cuadrito, del primer minuto está en 60, 65, va a ir aumentando de a poco. En los 5 minutos está todavía en 80, no es que a veces enfermera nos decía, doctora, pero todavía no llega a 90, está en 80, hay que tener calma, todavía está en los 10 minutos, todavía no está en los 10 minutos, en los 10 minutos ya está en 90, pero si a los 5 minutos tú ves que está 65 a 70, no está aumentando, ¿no? Está como retrocediendo. Entonces es en estos momentos que sí va a necesitar oxígeno complementario. Entonces, muy importante es la tabla de saturación preductal, la pulsioximetría. Y en el prematuro hay que tener un poquito más de paciencia, hay que estarlo monitorizando su frecuencia cardíaca, cómo está respirando, ¿no? Para esperarlo, pues que está aumentando, no está retrocediendo, está aumentando, está en 70, 75, está aumentando. Entonces, no desesperarse porque la hiperoxia es dañina para la retina y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? La hiperoxia. Ya está muy bien, Federica, has dicho todo lo puntual. Muchas gracias. Doctora. Entonces, mientras está colocando seguro su diapositiva, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno con fines terapéuticos en concentraciones superiores a las del aire ambiental, ¿no? Es el fármaco más usado en neonatología, debe administrarse en forma segura y acorde con las recomendaciones vigentes en la actualidad, ¿no? En forma suplementaria debe ser utilizado por indicación ante hipoxemia aumentada, porque es potencialmente tóxico, ¿no? Y es capaz de provocar efectos deleterios, sobre todo en la retina, en los pulmones, donde va a producir vasoconstricción arterial, puede llevar a la ceguera, ¿no? Bueno, continuando, vamos con la alumna Andía Malpica, Leslie. Sí, Leslie, se ve muy bien tu diapositiva. Sí, doctora. Bueno, ahora continuando con la exposición, voy a hablarles un poco, ya que hemos visto sobre oxigenoterapia, sobre ventilación mecánica. Siguiente. Bueno, en cuanto primero a saber del soporte ventilatorio, vamos a tener, por un lado, los bebés con dificultad respiratoria, que pueden necesitar solamente oxígeno suplementario, y en este caso sería un oxígeno sin ventilación mecánica. Entonces, en estos casos van a ser bebés hipóxicos, capaces de mantener una adecuada ventilación por minuto, y son asistidos con oxígeno de flujo libre o con mezclas de aire y oxígeno, como ya lo hemos visto al inicio, ¿no? Y un ejemplo de esto, por ejemplo, son las cánulas nasales, y que van a recibirlo aquellos que necesitan bajas concentraciones de oxígeno. Ahora, en lo que vamos a ver ahora es lo que es el CPAP y también la parte de la ventilación mecánica. Ahora, esto va a ser usado por aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y tienen apnea y requieren entonces soporte ventilatorio mecánico. En cuanto al CPAP, vamos a tener, por ejemplo, un CPAP con mascarilla nasal, pero vamos a enfocarnos más en el CPAP nasal, que es usado también bastante en el neonato. Entonces, aquí se le da asistencia respiratoria en bebés con síndrome de dificultad respiratoria leve, o también para mantener la expansión de las vías respiratorias y alveolares en el proceso de desconexión de la ventilación mecánica, y también cuando van a recuperarse de enfermedades respiratorias. Y también esto va a hacer que se mantenga la permeabilidad de las vías respiratorias superiores. Más o menos va a ser entre un 2 y 8 centímetros de agua. Ahora, también hay que saber que si la distensión también es muy excesiva de las vías respiratorias, puede haber retención de CO2 o una fuga de aire ocasionando neumotórax, ¿no?
o también puede haber distensión gástrica, y esto puede ser una complicación, por ejemplo, del CPAP nasal. Ahora, lo que se quiere lograr con el CPAP son dos cosas. Uno, mejorar la presión arterial de oxígeno, porque se estabiliza la vía aérea y permite reclutamiento a nivel alveolar. Y otro es la retención de CO2, que puede resultar de una presión excesiva de vías respiratorias, que es lo que hay que cuidar, ¿no?, cuando se usa el CPAP nasal. Siguiente. También hay otras, como el CPAP nasofaringeo y el CPAP con tubo endotraqueal. El CPAP nasofaringeo se pasa un tubo endotraqueal nasal y se va avanzando, ¿no?, como su nombre dice, hacia la nasofaringe. Y este enfoque es un poco más seguro, por ejemplo, en bebés activos o que puede causar menos trauma a nivel del tabique nasal, ¿no? Y en cuanto al CPAP con tubo endotraqueal, es un medio de asistencia de ventilación, y cuando la ventilación por minuto es adecuada, pero por ejemplo hay secreciones que son excesivas y hay aspiración traqueal, es necesario un CPAP con tubo endotraqueal. Ahora, el CPAP generalmente se abandona para ventilación, o se usa para ventilación mecánica cuando las relaciones alveolo-arterial han caído en menos de 0.22 o se producen episodios de apnea, ¿no? Ahora eso es en cuanto al CPAP. Ahora en cuanto a la ventilación mecánica, vamos a tener diferentes ventilaciones, ¿no?, como los ventiladores infantiles con controles de presión, o los ventiladores infantiles con controles de volumen, o los de ventilación mecánica intermitente sincronizada. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos señalar los de controladores de presión, que vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver sobre los ventiladores infantiles con controladores a presión, que son en sí ventiladores bastante usados a nivel de atención neonatal. Entonces, aquí vamos a ver en este cuadro cambios que se dan a nivel de la configuración del ventilador y las respuestas que se esperan a nivel de gases en sangre. Entonces, voy a tener un valor variado, por ejemplo, de presión de CO2, que puede incrementar como puede disminuir. Luego voy a tener, por ejemplo, el PIP, que es la presión inspiratoria máxima, que de acuerdo a estos valores que varían, estos también van a variar conforme es la presión de CO2. El PEP es, bueno, como sabemos, la presión expiratoria final positiva, ¿no? El IT, el tiempo expiratorio, y el FiO2. Y ahí su nombre lo indica, si es no aplicable, incrementa o decrece, ¿no? Siguiente. Y esta es una tabla en donde me muestra la parte gasométrica, pero tanto a nivel del recién nacido prematuro como el recién nacido a término. Por ejemplo, en un recién nacido a término, se espera que los valores normales de presión de oxígeno estén entre 80 y 95, la presión de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, el pH es 732 y 738, y así el bicarbonato y luego el exceso de base y la base en déficit en esa relación. Pero esto de acá, claro, son valores de referencia, ¿no?, porque cada paciente va a ser tratado individualmente. Ahora, así como me señalan los valores de un paciente término, también me señalan los valores del paciente pretérmino, ¿no?, de 30 a 36 semanas y de menor a 30 semanas de gestación. Siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva me señala la saturación de oxígeno en función a la presión de oxígeno y el pH. Por ejemplo, ¿no?, a una presión de oxígeno de 90 y un pH de 740, mi saturación de oxígeno estará en 97. Entonces es para tener más o menos un aproximado de, con estos valores de presión de oxígeno y de presión de pH, de cuánto estaría mi saturación de oxígeno más o menos en el paciente, ¿no? Siguiente. Esta es una representación gráfica de las formas de ondas de presión que se van a dar al momento de que se da la ventilación mecánica, ¿no? Que dice que las más comunes son la rectangular y la sinusoidal, pues como se ve que hay una relación variable. Y ahí vemos de nuevo, ¿no?, el PEP, que ya les indicaba que era
la presión expiratoria final positiva, ¿no? Y el PIP, que es la presión inspiratoria máxima. Entonces, de acuerdo a estos valores que se van usando, en un total del ciclo de tiempo de inspiratorio y expiratorio, se van a dar las gráficas. Siguiente. Y estas acá son las formas de onda. Esta forma de onda se da por el patrón de cambio que suceden en la expresión de las vías respiratorias durante el ciclo respiratorio. Pero esta es la que va a adaptarse al momento que se da la ventilación mecánica. Por ejemplo, ¿no? Una onda A y una onda B que se ve son, por ejemplo, en casos de bebés que tienen respiraciones interrumpidas en la ventilación mecánica. Y entonces, por ejemplo, al principio se mencionó que había una ventilación mecánica intermitente sincronizada. Entonces, en este caso la onda A y B sería sin uso de esta ventilación mecánica intermitente sincronizada. Y por eso se ve una respiración interrumpida en la ventilación. Pero, por ejemplo, en el caso de la onda D, donde se hace uso de la ventilación mecánica intermitente sincronizada, para, por ejemplo, un lactante, acá se ve un lactante con un ventilador y una frecuencia de 15 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria espontánea de 55 a 60 latidos por minuto, de respiraciones por minuto. Siguiente. Ahora, también de las anteriores que había mencionado, hay una que es la ventilación de alta frecuencia. Y bueno, las indicaciones definitivas para usar esta de alta frecuencia va a ser, por ejemplo, enfisema pulmonar intersticial, una fístula broncopulmonar severa y la enfermedad de membrana hialina. Y las posibles indicaciones estarían la hipertensión pulmonar, síndrome de aspiración de meconio, hernia diafragmática con hipoplasia pulmonar y procedimientos posoperados de Fontan. Y bueno, en cuanto a los tipos también, al igual que el anterior, van a haber varios tipos, ¿no?, de ventilación de alta frecuencia. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, en cuanto a los ajustes de ventilación, bueno, lo que indican es que en sí hay dos funciones al momento de que se hace la ventilación mecánica. Uno es la asistencia, porque es un entorno en el que el bebé inicia la respiración mecánica activando el ventilador, y entonces el ventilador es como que le entrega un volumen tidal o una presión preestablecida para que él pueda iniciar por sí mismo. Y el otro es el control de asistencia, que es lo mismo que le ayudase, pero es cuando el bebé se vuelve apneico, por ejemplo, y entonces el ventilador administra el número de respiraciones mecánicas por minuto, y así se establece un control de frecuencia, ¿no? Y ahora el objetivo principal de esta ventilación mecánica, ¿cuál va a ser? Complementar los esfuerzos espontáneos del paciente lo suficiente para que se logre este intercambio de gases y que sea de manera adecuada. Ahora, el intercambio debe determinarse para cada paciente, claro, ¿no? Porque los objetivos son distintos. Por ejemplo, ponen dos casos. Un bebé prematuro de 600 gramos con un síndrome de dificultad respiratoria, con hiporexia, se asocia con una morbilidad a largo plazo. Entonces, por ejemplo, dependiendo en este paciente, se podrá indicar, ¿no?, una ventilación para proporcionar una presión de CO2 de 55 con oxígeno suplementario, y para mantener una presión entre 50 y 70, que se puede ser considerada en este caso óptima. Pero en el otro caso, si tuviera un lactante a término con aspiración de meconio, hipertensión pulmonar, entonces no se va a dar la misma indicación y va a ser, por ejemplo, una presión de CO2 de 25 y una presión de oxígeno de 150, ¿no? Incluso si hubieran grandes valores de volumen tidal y se requieren altas presiones, ¿no? Entonces, lo que me quiere indicar es que hay el manejo, si bien hay tablas que nos van a dar los valores aproximados, el manejo es diferente en cada paciente en cuanto al uso de la ventilación mecánica. Eso sería todo, doctora. Gracias. Ya, muchas gracias, Leslie, muchas gracias. Leslie nos ha hablado sobre los ventiladores. Este es más un manejo de la subespecialidad, ¿no?, de neo en las áreas de las UCIs neonatales, en las áreas de las unidades ventilatorias. Entonces aquí hay que manejar parámetros del ventilador. Para eso hay que documentarse de cómo actúa, cuál es el mecanismo, ¿no?, de la ventilación mecánica de alta frecuencia,
El apoyo ventilatorio no invasivo a menudo evita pues la necesidad de ventilación mecánica, que ese sería ya invasivo, ¿no? En relación a recién nacidos prematuros que presentan dificultad respiratoria. Los ventiladores controlados por volumen y activados por el paciente reducen el riesgo de displasia broncopulmonar en neonatos prematuros. La estrategia de apoyo ventilatorio debe enfocarse a la fisiopatología del trastorno pulmonar que causa la insuficiencia respiratoria. Ya a continuación vamos a escuchar a Edward Ambrosio, que ya puso su diapositiva, que ya cargó. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno. Continuando con la exposición, hablaremos un poco sobre el manejo de la FiO2 y la saturación de oxígeno, principalmente en recién nacidos pretérminos. Hay que tener en cuenta que el oxígeno va a ser muy importante para evitar la hipoxia, pero hay que tener mucho cuidado porque también tenemos que evitar la hiperoxia, que puede conducir a una injuria o un estrés oxidativo, en este caso en el recién nacido, ¿no? O sea, ninguno de los dos en realidad va a ser bueno, ni una hipoxia ni una hiperoxia. Entonces hay que tener eso mucho en cuenta. Programar límites de alarma de saturación es una de las recomendaciones, ya que normalmente la mínima siempre hay que programar en un 85% y la máxima 93%, ¿no? Vamos a ver que la onda de pulso, el problema de sensor, la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio, cuán baja se va a encontrar y por qué periodo de tiempo, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta esto, por eso es la recomendación de siempre poner la alarma. La saturación deseada, me parece que ya lo mencionaron, normalmente en prematuros de menos de 1.200 gramos o menores de 32 semanas se va a encontrar entre un 88 y un 92%, y prematuros mayor de 1.200 gramos o mayor de 32 semanas entre un 88 y un 94%. El descenso de la FiO2 y los niveles de saturación, vamos a ver que se va a dar de forma paulatina, de un 2 a un 5% por vez, cuando la saturación de oxígeno sea estable y sea mayor de un 92 o un 93% por un periodo de 5 a 10 minutos. Pero si la saturación de oxígeno se encuentra aumentada por encima de 95 o 97%, el descenso debe ser más rápido para evitar una hiperoxia. El incremento de la FiO2 se puede dar ante un episodio de una apnea, si es que hace falta reanimar, si es que no aumenta la FiO2 y otra recomendación es no aumentar la FiO2 y dejar el área del recién nacido, no aumentar la FiO2 si es que la saturación de oxígeno se encuentra en los valores inferiores entre 85 y 86%, a menos que esto sea persistente, ¿no? Vamos a ver que durante el episodio agudo de una desaturación confirmada, mantener la saturación de oxígeno entre un 85 y 93% hasta estabilizar al recién nacido es la recomendación. Vamos a ver que la ventilación en algunas situaciones especiales se va a dar con máscara y bolsa en el prematuro. Los recién nacidos menores de 28 semanas deben ser reanimados inicialmente con una FiO2 de 0.3% para obtener una saturación transcutánea en ascenso, ¿no? Manteniéndola en un rango del 85 al 92% y que permite una frecuencia cardíaca correcta, mayor a 100 latidos por minuto. Controlando el color del recién nacido, recordar que habrá que humidificar y calentar siempre el gas que sea proporcional al recién nacido, ¿no? Siempre que esto sea posible. Utilizar mezcladores de flujo de aire y oxígeno para la ventilación. Más adelante vamos a enseñar el equipo. Iniciar la ventilación con una bolsa autoinflable. Para realizarla inicialmente a concentraciones menores de oxígeno, podríamos retirar el tubo corrugado o reservorio de la bolsa en espera de la evolución.
Al realizar la ventilación de manera adecuada, por lo que deberíamos administrar una presión positiva inspiratoria adecuada, la mínima posible, con tiempos inspiratorios cortos, con el objetivo de disminuir el riesgo de un barotrauma. Este es el equipo, el Bladders, que nos permite a nosotros mezclar el aire con el oxígeno. Es un dispositivo que mezcla el aire con el oxígeno con flujómetros específicamente diseñados para el uso de las unidades de neonatología, ¿no? Es un equipo especial que nos permite mezclar. Ahora, si no contáramos con los Bladders, se podría colocar un flow meter que esté en la parte inferior, de aire y uno de oxígeno, con una llave en I, utilizando una fórmula que nos permita calcular la FiO2 según litros de aire y oxígenos administrados, ¿no? Entonces tenemos estas dos opciones, pero lo ideal sería utilizar los Bladders que nos permitan una mezcla de aire y oxígeno, ¿no? Que está especialmente diseñado para el uso en neonatología. Y estos son los valores de saturación deseados que normalmente vamos a tener en un prematuro menor de 32 semanas. La saturación deseada está entre el 86 y el 92%. En los mayores de 32 semanas se puede incluso tener una saturación hasta el 94%, ¿no? Valores inferiores, vamos a estar entre una alarma de hipoxemia, y valores superiores tampoco no es bueno porque nos conduce a una hiperoxemia. Hay que tener en cuenta que la reanimación de los recién nacidos extremadamente prematuros puede iniciarse en forma segura con la FiO2 de aproximadamente 30%, que deberá ser ajustado a las necesidades del niño para reducir la carga de oxígeno al recién nacido. Mantener parámetros de oxígeno aceptables. Hay que ver la tabla y el oxímetro con alarmas, ¿no? Valorar siempre primero el paciente al responder a una alarma, observar y valorar luego de incrementar las dosis de oxígeno, regular el oxígeno en sala de partos y durante el traslado del paciente monitorizar y poder mezclar en ambos casos, ¿no? Valoración continua de la oxigenación del paciente, recomendar monitores de saturación con tecnología buena lectura con movimientos del paciente, y en caso de ventilar con bolsa, hacerlo con la misma FiO2 que se va a recibir, ¿no? En este caso el 30% es lo ideal, ¿no? Y destetar gradualmente el oxígeno, ¿no? Esas serían las recomendaciones, doctora. Con eso estaríamos finalizando la exposición. Muy bien. Esos cuadritos que ha presentado Edward, muy importantes. ¿Saben? Con qué concentración de oxígeno vas a empezar a reanimar, ¿no? ¿Con qué concentración de oxígeno? La concentración de oxígeno se mide en porcentajes, ¿no? Y que va del 21%, que es la concentración del aire ambiental, hasta 100%. Para evitar generar hipoxia o hiperoxia. Es imprescindible monitorizar a los pacientes que reciben oxígeno suplementario con el oxímetro de pulso, es decir, el saturómetro, al cual se le programa alarmas de acuerdo con las recomendaciones que ha dado en el cuadrito el alumno Edward, que lo ha encontrado en alguna bibliografía. Eso es importante, ¿no? El oxígeno puro ha demostrado ser nocivo para la salud, especialmente los del recién nacido, de manera que hay que combinarlo. Ese cuadrito de la combinación también está perfecto, eso tienen que saberlo, y eso lo van a llevar y lo van a efectivizar cuando estén pues en internado, ¿no? Tienen que ir a la sala de parto, ver que todo esté acondicionado y su oxígeno, a ver, se acercan, ¿cómo está el oxígeno? ¿Tiene o no tiene mezclador? Eso es lo que nos ha dicho en el cuadrito. ¿Tiene mezclador, que también se llama blender? Si no tiene mezclador, no podemos usar el oxígeno porque le puede hacer daño al bebé. Entonces, hay que combinar con aire utilizando un dispositivo que es el blender mezclador, y que le va a permitir administrar una concentración conocida.
En condiciones normales, pues el aire que respiramos se humidifica y calienta al atravesar la vía nasofaríngea. Es fundamental importancia que la mezcla de oxígeno y aire ingrese caliente y húmedo en la vía aérea. En síntesis, las condiciones de oxígeno para ser administrado a un recién nacido son mezclado con aire, calentado y humidificado. Eso es lo que tienen que saber. Si no hay blender, no se puede administrar oxígeno, ¿no? Y en una concentración conocida y sobre todo monitorizado. Debe ser vigilado por el personal de enfermería estrictamente y por supuesto que las indicaciones lo da el médico. Cuando se va a reanimar, ¿no?, a un paciente, la concentración de oxígeno que se administra es, ¿con qué concentración van a reanimar? Con 21%. Pero en el prematuro, como bien nos ha presentado, el oxígeno va a una concentración de 21 al 30%, generalmente 30%, 0.3. Para los prematuros, sobre todo menor de 32 semanas, ¿no? Pero siempre se empieza bebé a término o para reanimar, la reanimación siempre empieza con 21% de oxígeno. Y si no disponemos de mezclador de oxígeno, se utilizará el aire ambiental. La concentración de oxígeno pues incrementará al 100% en caso que haya bradicardia, ¿no?, frecuencia cardíaca menor de 60, que no mejore después de 90 segundos de estar ustedes reanimando a una concentración menor. Eso es lo que se le quería agregar a lo presentado por el alumno Edward, que lo ha hecho muy didáctico y sobre todo esas tablitas hay que recordarlo y fijar, porque eso va a ser de suma importancia cuando ustedes estén rotando de repente. En el internado se rota, bueno, en el hospital Revalidati rotan una semana en la unidad de cuidados intensivos y 3 semanas en alojamiento conjunto. En alojamiento conjunto y también existe cuidados intermedios en el 5º piso. Las salas tienen blender, tienen mezclador, o sea, un bebé que va con un síndrome respiratorio, sale parto y está con dificultad respiratoria, nosotros lo tratamos de estabilizar, ¿no?, y lo monitorizamos. Ahí está el blender, ¿no?, por si necesita, está el pulso oxímetro, está el monitor, entonces el bebé está bien vigilado. Si se empieza a desmejorar, para eso está el médico que lo está evaluando, ya ese bebé de repente va a necesitar ir a la unidad de cuidados intensivos y va con su pulso oxímetro, su monitor de funciones vitales. Así se lleva un bebé a la unidad de cuidados intensivos, ahí ya entra y de repente va para las UCIs y si necesita pues ventilador, se irá para la unidad ventilatoria. Después nos habló de las alarmas, ¿no? Cada incubadora tiene sus alarmas, ¿no? Las alarmas de saturómetro. Entonces, lo mínimo es 88% y la alarma máxima del saturómetro es 93-95%. Entonces, la alarma, cuando te dice que algo anda mal, debes acercarse inmediatamente a ver qué es lo que sucede, qué es lo que se ve en el monitor, qué es lo que está marcando. Entonces, alarma es para que te acerques rápidamente, ¿no?, y soluciones el problema. Entonces, eso son lo que le quería agregar a lo ya mencionado en su exposición. Ahora, después de esta clase, ustedes van a revisar, van a complementar de repente o ampliar más los conocimientos que tienen hasta ahora. Y para eso, una bibliografía importante es el libro del doctor Seriani, Neonatología, que de repente los alumnos lo han consultado, muy bueno. Seriani Cernadas, Neonatología, habla sobre oxigenoterapia. El libro del doctor Tapia, si se puede, Avery,
o las recomendaciones que da también la Academia Americana de Pediatría. Pueden consultar también la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Uso de oxigenoterapia, o síndrome de estrés, enfermedad membrana hielina. Entonces, amplían de esta manera, ya que tienen un tiempo ustedes para estudiar, para buscar bibliografía, para ampliar, como le digo, sus conocimientos, enriquecerlos más. Porque todos estos cuadros se van a observar en el servicio de neonatología, donde van a rotar ustedes y van a ver con frecuencia, ¿no? Sale de parto, en sala de partos, donde van a estar, por supuesto, ustedes en la guardia con su médico asistente. Muchas veces vemos pues, que sale la incubadora rápido, incubadora de transporte, incluso con su ventilador, o a veces con su monitor, porque ahora sí tenemos monitor, sí tenemos pulsioxímetro, está bien equipado la unidad, tanto de quinto piso como del segundo piso, que es la UCI. Está bien, el bebé está bien transportado, sobre todo el transporte. Entonces sale el asistente y el interno, van empujando su incubadora y llevándolo de repente al segundo piso, porque es un bebé que empezó con distrés respiratorio y es un prematuro. Entonces esos bebés sí tienen que ir a la UCI. ¿Y qué antecedentes tendrá? Todo eso va anotado ya en la historia. Entonces el interno va llevando esa historia y al bebé, ¿no? Al bebé con el médico, porque así se anota cuando va a una UCI, ¿quién lo trajo? Lo trajo el médico asistente, lo trajo el interno, lo trajo la enfermera. Pero mal es cuando lo lleva nada más la enfermera o el interno a la enfermera. Entonces tiene que ser el médico responsable, salvo que haya, pues, concomitantemente otro parto prematuro, eventualidad, ¿no? Pero eso debe ser, ¿no? Médico, el interno, que el interno también debe estar ahí, y la enfermera, ¿no? El personal llevándolo al bebé y presentándolo rápidamente al médico que lo recibe en la UCI. Entonces, todos estos cuadros van a verlo y son bonitos, son amplios, sí, pero hay tiempo de leer. Bueno, eso es lo que le quería hacer llegar a ustedes, alumnos, alumnas, y agradecer también a los alumnos Ambrosio Edward, Federic Amoretti, Leslie Andía, por la presentación, por el empeño, por la paciencia, porque han buscado bibliografía, han leído, y eso no se olvida. Entonces agradecer porque lo han presentado de una manera didáctica y estoy conforme con los alumnos que han presentado y con el auditorio, que no ha hecho ruido, me ha dejado exponer y les agradezco mucho. Nada más, creo que ya hice también, ya descargué la asistencia, ya creo que está todo, ¿no, Yasmín? Sí, doctora. Ya, entonces, estimados alumnos, de acá ya, creo que ya no tenemos con ustedes así en grupal, todos los 28 creo que son. Pero cualquier cosa, ustedes me pueden escribir a mi correo, ¿no? No hay problema. Entonces les doy las gracias y que todo les vaya bien. Gracias, alumnos y alumnas. Gracias, doctora. Buen día, hasta luego. Gracias, gracias. Por intermedio de Yasmín, gracias totales. Gracias a Edward, Frederic, Leslie. Ya. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias, a ustedes doctora. por Hasta la luego. paciencia. Hasta luego.